Muy buenos días para todos. Mi nombre es Karen Serna Rojas. Soy estudiante de la UNAD y estoy matriculada en el programa de Contabilidad Pública. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Esta historia de la partida doble y su fundamentación. La historia de la contabilidad está entrelazada de manera íntima a la historia de las transacciones económicas desde que esta actividad se fue familiarizando con la humanidad. Se buscaron métodos para conservar los registros de transacciones y los resultados obtenidos en todas las actividades comerciales. Poco a poco la contabilidad fue perfeccionándose y ampliándose cuando la utilización de la moneda en el año 1500 fue un importante desarrollo para la contabilidad, ya que hasta la Edad Media la economía y sus relaciones comerciales se basaban en el trueque. ¿Qué es la partida doble? La partida doble es el método generalizado de la contabilidad moderna. Este método consiste en hacer una doble anotación, en donde una cuenta entran los gastos y en la otra los pagos. A esto se le denomina debe y haber, más conocido como asiento contable, en donde la suma de los créditos debe ser igual a la suma de los débitos. ¿Qué es el crédito y el débito? Un crédito es un préstamo que una parte le otorga a otra con el compromiso de que a futuro quien los reciba devuelva dicho prestado de forma gradual, mediante cuotas o en un solo pago con intereses adicionales que compensan a quien presta por el tiempo que no tuvo el dinero. Y el débito es una transacción registrada en el balance de una empresa. ¿Cómo y cuándo nace la partida doble? Cuando se empezaron a expandir modelos más complicados de cobro, pagos y deudas, se abrió la necesidad de una contabilidad más compleja y práctica. Ante esta situación surgió el método de la partida doble, inventando en la época del Renacimiento de Europa y popularizado por el fraile Luca Pacioli a finales del siglo XV. Bueno, fundamenta la partida doble. La partida de debe y haber denomina como asiento contable, se asemeja a una balanza de equilibrio, ya que dentro de estos asientos la suma de los conceptos debe y haber siempre tienen que ser iguales. El método de la partida doble se fundamenta en varios principios básicos. El primero, no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que entrega. Toda entrada debe ser equivalente a la salida. Todas las cosas deben salir con la misma denominación o cuenta con que entran. Y aquí les voy a hablar de un breve ejemplo de la partida doble. Aquí dice, se vende mercancía a la señora Lola Pérez por un valor de 2.750.000, la cual nos paga en efectivo 1.375.000 y la diferencia a crédito. ¿Esto qué quiere decir? Aquí ya tenemos el código. Vamos a poner las cuentas. Aquí sería primero la caja. Caja. Caja sería el débito, que sería millón. Vamos a ponerlo. 1.375.000. Continuaríamos con los clientes, que también sería el mismo valor. 1.375.000. Y acá ya sería el comercio al por mayor y al por menor. Comercio al por mayor y al por menor. ¿Qué sería el crédito? Entonces aquí ya sería los 2.750.000. 3. Entonces aquí vienen las sumas iguales. Aquí sería, aquí el débito lo sumamos y nos da 2.750.000. Al igual que el crédito. 2.750.000
750. Ese sería un ejemplo de la partida doble. Y es aquí donde por eso se les dice que el que recibe, el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni creador sin deudor. Espero les haya servido esta breve explicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Liliana Zapata Guzmán, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, matriculada en el programa Contaduría Pública. El día de hoy les hablaré un poco sobre la ecuación patrimonial. Aprenderemos sobre qué es la ecuación patrimonial, elementos de la ecuación, fórmula de la ecuación, fundamento de la ecuación, por qué siempre debe estar equilibrada y realizaremos algunos ejemplos prácticos. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una igualdad en la medida en la que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una igualdad que muestra que los recursos que tiene la empresa, es decir, los activos, siempre están financiados por dos fuentes, lo que se debe y lo que le pertenece a los dueños, es decir, pasivos y patrimonio. También nos dice que una ecuación de tres variables, conociendo dos de ellas, se puede determinar la tercera variable. Con esto nos referimos a que si nosotros conocemos cuánto tiene la empresa en activos y cuánto debe pasivos, podemos saber cuánto le pertenece a los dueños, es decir, podemos saber el patrimonio. O si bien, si nosotros sabemos el patrimonio y los pasivos, podemos calcular el valor total de los activos. Así que con esto nosotros podemos concluir que los activos, pasivos y patrimonios son los elementos de la ecuación patrimonial. ¿Pero qué es un activo? Pues son todos esos recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa como resultado de sucesos pasados de los cuales se espera obtener un beneficio económico a futuro. Pero aquí es muy importante tener algo en cuenta y que para que nosotros identifiquemos un activo, este debe tener o cumplir tres condiciones. La primera, que ese recurso o bien sea controlado por la empresa. La segunda, que sea resultado de sucesos pasados. Y la tercera, muy importante, es que este bien genere beneficios económicos a futuro. Así que un ejemplo claro, representativo de un activo puede ser, digamos que en una tienda de cosméticos tienen una moto, ¿sí? La cual es utilizada para entregar los pedidos a domicilio a las casas de los clientes. Esa moto representaría un activo para la empresa. Seguimos con los pasivos. Son todas esas obligaciones que la empresa tiene para con terceros, producto de acciones u operaciones pasadas, es decir, representa las deudas que la empresa deberá pagar a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que haber ocurrido un suceso, una transacción que dio origen a esa obligación. Y un ejemplo claro sería las deudas con proveedores o las obligaciones financieras. Por último, tenemos el patrimonio. Este es un poco más fácil de identificar. Las NIF definen al patrimonio como la parte residual de los activos una vez se han descontado los pasivos. Es decir, que es lo que realmente le pertenece a la empresa y está libre de deuda. Sería la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe, es decir, los activos menos los pasivos. Fórmula de la ecuación patrimonial. Bueno, aquí en esta imagen tenemos una balanza que representa el equilibrio de la ecuación patrimonial. Por este ladito tenemos los activos que nos representan todos los bienes y recursos de la empresa y por este ladito tenemos los pasivos y el patrimonio que vienen siendo las deudas y el aporte de los dueños, ¿sí? Esto nos estaría representando las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere una serie de activos como dinero en efectivo, mercancía, materias primas, oficinas y construcciones. Sin los activos la empresa no puede existir y esos activos se consiguen de dos formas. Uno, por aportes que hacen los socios, que viene siendo el patrimonio, y dos, por créditos que la empresa adquiere con bancos o proveedores, es decir, los pasivos.
En pocas palabras, la empresa es independiente de los dueños y necesita activos para funcionar, los cuales se obtienen gracias a los aportes que realizan los dueños, es decir, gracias a su patrimonio y a las deudas con terceros, es decir, ¿por qué debe estar equilibrada? La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre los recursos que tiene la empresa, es decir, activos, y la forma en que fueron financiados, es decir, pasivos y patrimonio. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener, como lo mencionamos anteriormente. Ahora vamos a realizar un ejemplo práctico. En una tienda de cosméticos llamada Billy Store, se realiza una compra de mercancía de unas cajas de labiales. Esto representaría un cambio en sus activos. ¿Por qué? Porque su inventario está aumentando, por ende su activo también lo hace. Ahora, si se realiza un cambio en el activo, para que sea equivalente debe haber un cambio ya sea en el pasivo o en el patrimonio. Y esto depende de la forma de financiamiento. Ejemplo, si nosotros realizamos un crédito a proveedores, ¿sí? Para realizar la compra de esa caja de labiales, tendríamos que hacer un aumento en nuestro pasivo. ¿Por qué? Porque sería una deuda que estaríamos adquiriendo, ¿verdad? O por lo contrario, si nosotros realizamos esa compra, esas cajas de labiales con una inversión que realizan los dueños de la empresa o los socios, ¿sí? Estaría aumentando su patrimonio. Entonces aquí se puede ver el equilibrio en la ecuación patrimonial. Si aumenta el activo, por ende va a aumentar sea el pasivo o sea el patrimonio. Y por último, realizaremos otro ejemplo práctico. En la tienda de cosméticos Billy Store tiene los siguientes activos financiados por obligaciones con terceros y por el capital aportado por sus socios. En mercancía tiene un valor de 25 millones de pesos, en mobiliarios tiene un valor de 10 millones de pesos, en efectivo un valor de 4 millones de pesos, en préstamo debe 3 millones de pesos y tiene una deuda a proveedores de 2.500.000. Entonces, vamos a distribuir en los pasivos, en los activos, la mercancía que serían 25 millones de pesos, los mobiliarios que serían 10 millones de pesos y el efectivo que serían 4 millones de pesos. Esto representaría nuestros activos y daría un total de 39 millones de pesos. Ahora, en los pasivos iría el valor del préstamo, 3 millones de pesos, y la deuda con el proveedor de 2 millones de pesos. Es decir, que nuestra deuda sumaría un valor total de 5 millones de pesos. ¿Sí? Para yo saber cuánto es mi patrimonio, simplemente resto activos menos pasivos y eso me da un valor total de 33.500.000. Por ende, aquí se estaría viendo la fórmula de la ecuación patrimonial, donde nos dice que los activos es igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Por qué? Porque si sumamos pasivos más patrimonio, nos va a dar un valor total de 39 millones de pesos. Con este resultado podemos decir que la ecuación patrimonial sí está equilibrada, de que todo lo que la empresa posee está financiado en su totalidad por lo que la empresa debe y por lo que han aportado sus socios. Gracias. Hola, mi nombre es Marlene Yacira Mosquera Urrutia, soy estudiante de la UNA, matriculada en el programa de Contaduría Pública. Y hoy vamos a hablar de lo que es activo pasivo y patrimonio. Activos son los recursos, bienes o derechos que posee una persona o una empresa que tienen un valor medible y se espera que generen un beneficio económico a futuro. Un ejemplo es que la empresa Textil S.A. recibe en su cuenta de banco del Trébol la suma de 500 millones de pesos por la venta de 2.500 sudaderas. Los activos tienen unas características, las cuales son rentabilidad, riesgo, liquidez. La rentabilidad es la ganancia del beneficio que se obtiene al invertir un activo. El riesgo es la posibilidad de perder una parte o la totalidad de ese activo y la liquidez es la facilidad con la que un activo se puede convertir en efectivo rápidamente sin perder su valor. Los activos tienen unas clasificaciones, las cuales son corrientes, no corrientes,
tangibles, intangibles, operativos y no operativos. Los activos corrientes son los que se espera que sean convertidos en efectivos dentro de máximo un año, como son cuentas por cobrar a corto plazo y los inventarios. Los activos no corrientes son los que tienen una vida útil superior a un año, como pueden ser inversiones a largo plazo, propiedad, planta y equipo. Los activos tangibles son los que se pueden tocar o percibir físicamente, como puede ser un edificio, una maquinaria o inventario. Los activos no tangibles o intangibles son aquellos que no tienen forma física, como puede ser una patente, un derecho de autor o un capital social. Activos no operativos, estos son esenciales para el funcionamiento de una empresa, tal como es una maquinaria. Los no operativos son aquellos que no son necesarios para las operaciones principales de la empresa, como son las inversiones a corto plazo o las propiedades no utilizadas. ¿Qué es un pasivo? Los pasivos son las deudas u obligaciones que una persona o una empresa adquiere con terceros. Estos pasivos son un componente muy importante para el análisis financiero, ya que ellos pueden afectar la solvencia y la liquidez de una empresa. Ejemplo de un pasivo. El 28 de enero del año en curso, la empresa Compusel hace una compra a crédito por valor de 750 millones más IVA de 19% a su proveedor HP, adquiriendo así un pasivo de 892.500.000 pesos. Estos pasivos tienen unas clasificaciones, que son pasivos corriente, pasivo no corriente, pasivo diferido y pasivo contingente. Los pasivos corrientes son las obligaciones que deben ser pagadas en menos de un año, como pueden ser salarios, impuestos por pagar. Los pasivos no corrientes son los que se deben pagar a más de un año, como préstamos a largo plazo, bonos por pagar, jubilaciones o pensiones. Pasivos diferidos son las obligaciones que la empresa tiene con terceros por ingresos que recibió por anticipado, es decir, recibió el dinero pero no ha prestado su servicio. Los pasivos contingentes, estos pueden surgir en el futuro, dependiendo la ocurrencia de ciertos eventos, como pueden ser los litigios o las garantías. ¿Qué es un patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa. También podemos decir que el patrimonio resulta de a los activos restarles el pasivo. Aquí tenemos un ejemplo. El señor Adriano Asprilla, quien se dedica a la agricultura, posee un terreno de 200 hectáreas, 5 tractores propios y 7 camiones para transportar sus productos. Bueno, eso fue todo por hoy. Chao.